documentación precisamente de lo que analizábamos o lo que conocíamos en nuestra primera y la última sesión que tuvimos. Hablábamos precisamente de la clasificación de las normas, cómo para este estudio jurídico precisamente o en este contexto, cómo vamos a dividir o cómo vamos a clasificar precisamente las normas. Comentábamos entonces que las normas se clasificaban en jurídicas, morales, religiosas y de trato social. Sí, esa era la clasificación que nosotros manejábamos acerca de la norma. De igual manera, platicábamos acerca de un concepto de una norma, ¿sí? ¿Qué es una norma? ¿Alguien me puede decir qué interpreta o qué entiende por una norma a partir de lo que analizábamos en nuestra última clase? ¿Qué es para ustedes una norma? Fernando. Es una regla. Ok, O, algo, o algo es, más específico. Ajá. pues, ja, es ¿Y qué una, viene a ser o cuál es la función de esta norma? ¿Cuál es el objetivo? ¿cómo se llama? Lo tengo aquí en la punta de la lengua y se me olvidó. Ok, te voy a ayudar un poquito, ¿sale? Esta norma, las normas precisamente, tanto jurídicas como morales, como religiosas o como de trato social, tienen como finalidad precisamente regular la conducta de las personas en una determinada sociedad, ¿sí? En una determinada sociedad o en un determinado grupo social o una determinada agrupación a la que pertenezcamos que nos identifique, ¿sí? Entonces tenemos que todo individuo se encuentra vinculado precisamente a diferentes clases de normas, ya sea las jurídicas, ¿sí? Las morales, las religiosas o las de trato social, ¿sí? Hablábamos y como conclusión de esta clase o lo que quedamos también estuvimos analizando cuáles son las características precisamente de cada una de las normas, tanto las normas jurídicas como las normas morales, como las normas religiosas, como las de trato social. Y en conclusión, las normas jurídicas precisamente sí son estas reglas bilaterales. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas, al mismo tiempo de que nos van a otorgar facultades y deberes, ¿sí? Nos hace acreedores o nos hace concesionarios de derechos y obligaciones, ¿sí? Las normas jurídicas precisamente van a ser el contexto de todos los demás temas que vamos a estar estudiando. Las normas jurídicas, de igual manera, son las que son impuestas por el Estado. ¿Quién es el Estado? Mencionábamos también que al momento de que nosotros platiquemos o hablemos acerca del Estado, nos vamos a estar refiriendo precisamente a la entidad que ostenta el poder, ¿sí? Al gobernante. Son impuestas, por tanto, esas normas jurídicas por el Estado, ¿sí? Y tenían ciertas características, como por ejemplo la heteronomía, la bilateralidad, que son externas y que son coercibles. Sí, aquí la parte que podemos resaltar más es que precisamente la coercibilidad que detentan. ¿Y qué entendemos como coercibilidad? Precisamente que este Estado o esta autoridad va a tener la facultad en todo momento de obligarnos a su cumplimiento, ¿sí? Y no solamente al cumplimiento, sino que en caso contrario, es decir, su incumplimiento o su inobservancia trae consigo aparejada una consecuencia de derecho. Por tanto, de esto podemos entender cómo es que las normas jurídicas son bilaterales, ¿sí? Porque vamos a entender a la norma jurídica precisamente como toda la línea o la normativa jurídica, las leyes, los decretos, todo lo que vamos a entrar en este contexto de estudio, ¿sí? Al mismo tiempo de que nos reconocen derechos, ¿sí? También nos van a generar obligaciones que tenemos que cumplir. ¿Cómo vamos a materializar esto? Que en el caso de la inobservancia o incumplimiento precisamente de las normas jurídicas, pues trae consigo aparejada ya sea esta acción o omisión, precisamente una consecuencia de derecho, ¿sí? Ahora bien, voy a empezar a presentar mi pantalla. Si alguien quiere hablar o participar, por favor les pido que abran su micrófono porque yo dejo de perder la visibilidad, por favor. Okay. ¿Sí pueden ver aquí la presentación? Sí, Sí, sí se maestra. puede ver. Perfecto, muy bien. Entonces, en estas diapositivas que ustedes pueden ver en su pantalla, que por cierto se las habilité en la plataforma,
y que corresponden precisamente al tema que tuvimos que haber visto la semana pasada. Y si tuvieron la oportunidad de revisarlas, de leerlas, ¿sí? Estamos retomando todavía un poco o ya la conclusión del tema anterior, ¿sí? Y como decíamos, precisamente la conducta humana, ¿sí? Se va a regular mediante diversos órdenes normativos, ¿sí? La conducta humana, recordemos, en estos términos jurídicos, no solamente es de acción, también se manifiesta mediante ciertas omisiones, ¿sí? Este orden normativo tiene una pretensión. ¿Cuál es esta pretensión? Precisamente moldear el comportamiento de los individuos. ¿Para qué se pretende? ¿Por qué las normas jurídicas vienen a moldear precisamente el comportamiento humano? Para conseguir esta finalidad que si ustedes ya han visto algunos temas de esto, una de las finalidades del derecho es precisamente la convivencia pacífica, entre muchos otros más, como pudiéramos citar la justicia, el bien común, la libertad, la equidad. Todos estos son valores jurídicos, pero en sí, y contextualizando en este momento, podemos deducir que estas normas, ¿sí?, vienen precisamente a regular la conducta humana con la finalidad precisamente de conseguir una convivencia pacífica entre las personas. Ahora bien, ¿cómo están precisamente compuestas estas normas? Pues hablábamos también de normas religiosas o la religión, la moral, de igual manera tenemos normas morales, los convencionalismos, que son lo que conocemos como normas de trato social, y por último, ¿sí?, las normas de derecho o la norma jurídica, ¿sí?, las que decíamos que en sí detentan precisamente esta característica que las va a convertir en obligatorias, ¿sí? Y lo que también tienen esta característica de coercibilidad, lo cual los vuelve de observancia y cumplimiento necesario y obligatorio para todas las personas. Ahora bien, explicando un poco este diagrama que ustedes pueden ver en su pantalla, tenemos por tanto que la religión, ¿sí?, tiene o cuenta también con ciertas normas. Vamos a citar un ejemplo en este caso, ¿sí?, hablando o contextualizando en la religión católica, que no quiero mencionar que sea la única, ni tampoco que mi ideología esté encaminada probablemente a esta religión. Sin embargo, por ser la religión que mayormente se practica precisamente en la República Mexicana, tenemos que esta religión católica prohíbe dentro de sus normas y sus preceptos el homicidio, el robo, la mentira, la avaricia, la pereza. ¿Alguien reconoce precisamente estos preceptos y cómo es que se les llama en la religión católica? ¿No? Son los 10 mandamientos. Precisamente son los 10 mandamientos. Muchísimas gracias. Y es lo que conocemos precisamente como las normas religiosas, ¿sí? Y aparte de todo esto, dentro de las normas religiosas tenemos también que aunado a esta parte donde las normas prohíben, de igual manera se promueven otros valores, como es, por ejemplo, la caridad, ¿sí? En otra situación, como podemos ver aquí siguiente, la moral. ¿Qué pasa con la moral? ¿Sí? Por medio de la moral precisamente se van a impulsar los buenos hábitos, ¿sí?, así como las virtudes, entre las que podemos destacar la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Toda esta serie de valores que son precisamente inculcados probablemente desde la niñez hasta una etapa ya adulta, ¿sí? Esto es lo como se conforma precisamente la moral. Los convencionalismos sociales, o que son igual a las reglas de trato social, son precisamente lo que vamos a conocer como reglas de etiqueta, ¿sí?, las reglas de comportamiento que tenemos en una sociedad. Y por último, citando al derecho, ¿sí? El derecho va a ser el principal sistema normativo, ¿sí?, que en conjunto con la moral y lo religioso hacen posible la convivencia civilizada. ¿Sí? No quiero decir entonces que únicamente el derecho va a lograr una convivencia civilizada, no. En conjunto es una cuestión tripartita, en una cuestión integradora, donde precisamente tanto la religión como la moral, como el derecho, van a lograr precisamente que exista una convivencia civilizada entre los miembros de una sociedad, ¿sí? Ahora bien, una vez que hemos analizado las características de las normas, podemos entonces determinar que el derecho va a ser el único tipo de orden, ¿sí?, con la posibilidad de que se imponga. ¿A qué nos referimos con esta característica de imposición? Precisamente que no va a importar si existe voluntad de la persona para realizarlo o para observarlo, ¿sí? Las normas jurídicas o las normas de derecho son o resultan ser obligatorias y más aún allá son de manera coercitiva,
¿sí? ¿Y qué pasa? En el caso de quienes se resistan a su cumplimiento, ¿sí? Podrá y habrá las instituciones del poder público que garantizarán mediante el uso de la fuerza que se lleven a cabo o se cumplan precisamente estas normas, ¿sí? Eso como conclusión de lo que son las normas. Ahora bien, siguiente tema de estudio. Vamos a estudiar el derecho como una ciencia. ¿Qué es para ustedes una ciencia? ¿Alguien me puede decir qué es una ciencia? ¿O qué idea tienen precisamente de lo que es una ciencia? ¿Nadie? Ok, muy bien. El derecho, ¿alguien de ustedes que me quiera decir qué es para ustedes el derecho o qué entienden o qué concepto tienen o qué idea tienen precisamente del derecho? Bueno, vamos a continuar para que terminando este tema ya me sepan decir qué entienden por derecho y qué entienden por ciencia, ¿sí? Empezando por la ciencia del derecho. Sí, resulta ser que surge esta necesidad o este interés por disponer o por tener una explicación científica de lo que es el derecho. ¿En qué etapa surge precisamente esto? A partir del Renacimiento. Sí, es en este periodo histórico donde surge este interés precisamente por tener ya una explicación científica del derecho. Sin embargo, como disciplina científica, ¿sí? El derecho va a surgir o va a completarse precisamente hasta el momento en que se hace una distinción entre lo que es el derecho y lo que es la moral, ¿sí? Esto se da a partir precisamente del siglo XVII. Y es a partir del siglo XVII cuando se da una creación de los jurisconsultos alemanes, ¿sí? Donde precisamente empiezan a decir, bueno, vamos, el derecho, ¿qué es el derecho? ¿Qué estudia el derecho? ¿Qué opción o qué finalidad tiene el derecho? ¿Cómo lo vamos a precisamente definir como una disciplina científica que va a tener un método? ¿Cuál es su objeto? Sí, esta necesidad se da cuando empiezan o se empieza a separar lo que es el derecho y la moral. Sí, esto, como les comentaba, a partir del siglo XVII. ¿Sí? Y esta separación o esta ciencia del derecho se le atribuye precisamente a jurisconsultos alemanes. ¿Sí? Esto precisamente ya se concreta a mediados y finales del siglo XIX. ¿A quién se le debe esta aportación? Precisamente a von Savigny, como lo pueden ver ustedes en su pantalla, un jurisconsulto alemán que precisamente termina de concretar lo que es el derecho como ciencia. Ahora bien, en el sistema jurídico anglosajón se le denomina jurisprudencia y se le conoce también como doctrina y dogmática jurídica. ¿Sí? Ahorita en un momento vamos a ver qué es precisamente o cuál es la definición de una jurisprudencia. ¿Sí? La ciencia jurídica o la ciencia del derecho en esta línea del tiempo o en este periodo de existencia ha tenido varias dificultades. ¿Sí? Se ha topado, no todo ha sido muy sencillo de encaminar, de definir, de adoptar por una metodología. ¿Sí? Sobre todo en los inicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los inicios, precisamente cuando se intenta dividir o se intenta dar esta definición de la ciencia jurídica, en este momento histórico existía una preeminencia de las ciencias naturales, ¿sí? En esa época. Y lo podemos definir, lo podemos ver, dado lo expresado por Julio von Kirchmann, ¿sí? Quien sostiene, si en un estudio realizado, el carácter acientífico del derecho. ¿Cómo lo manifiesta él? Él dice en un escrito, 3 palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en papeles inútiles. ¿Sí? Él genera, o con este pensamiento que él tiene, ¿sí? Genera un sentimiento de inferioridad en el jurista. ¿Por qué? Porque él manifiesta y señala que el derecho o la ciencia jurídica solamente se limita, ¿sí? A la decisión del legislador y a papeles escritos, mencionando entonces que el derecho o la ciencia jurídica carece de una metodología, de un objeto de estudio y de una finalidad, ¿sí? Esta idea respecto del derecho se limitaba únicamente a la ley positiva, ¿sí? ¿Qué es una ley positiva? La ley positiva, o lo que vamos a conocer en términos jurídicos como el derecho positivo, va a ser precisamente aquel derecho que es escrito y que se encuentra vigente.
¿sí? Por tanto, entonces, tenemos que esta idea que proporciona o que tiene Kirchmann es precisamente, es muy somera, es muy reducida. ¿Por qué? Porque el derecho no solamente es eso. Si el derecho no solamente es la ley, ¿sí? Aunque sí es la parte más importante, el derecho no se limita a la ley, a lo que tenemos escrito. El derecho es algo más, ¿sí? Y tenemos también que al analizar precisamente el objeto de estudio de la ciencia jurídica, los científicos o los especialistas en derecho sostienen una serie de diferentes opiniones, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia jurídica? Y aquí es donde vamos a resaltar varios, ¿sí? Objetos de la ciencia jurídica. Para Immanuel Kant, considera que la ciencia jurídica le corresponde el conocimiento sistemático de la doctrina del derecho natural, ¿sí? Es decir, la ciencia del derecho o la ciencia jurídica va a sistematizar precisamente todo lo que conocemos o va a hacer precisamente un estudio y una sistematización de lo que es el derecho natural, todos aquellos conjuntos de características y derecho con el que nace y que son inherentes a la personalidad humana. Por su parte, John Austin sí asigna precisamente como objeto de estudio del derecho positivo establecidos por inferiores o políticos políticos, ¿sí? ¿Qué nos dice John Austin? Precisamente que la ciencia, ¿sí? O el objeto de estudio del derecho va a ser precisamente el derecho positivo, nuevamente, que es el derecho positivo, el derecho que se encuentra vigente y que se encuentra escrito, ¿sí? Y que este derecho positivo es precisamente establecido por superiores o inferiores políticos, ¿sí? Nos dice entonces que el objeto de estudio de la ciencia jurídica va a ser el derecho político. Por otra parte, tenemos que Ronald Darwin considera a la ciencia jurídica, ¿sí?, como algo que debe limitarse a la descripción del derecho positivo. Es decir, no va a establecer una metodología, únicamente debe limitarse a describirlo, ¿sí? Y dentro de esta ciencia jurídica se debe de prescindir de los juicios de valor, ¿sí? Es decir, no podemos establecer precisamente qué es bueno y qué es malo. Tenemos que dejar de lado esos juicios de valor y abocarnos únicamente a la descripción de lo que está entablado o lo que está escrito en una ley o una normativa, ¿sí? Y por tanto, la ley o el estudio del derecho deberá ser neutral e independiente de cualquier tipo de interés político, ¿sí? Por otra parte, tenemos esta idea que nos aporta Óscar Coveas, donde señala precisamente que el derecho es ciencia. ¿Por qué considera Óscar Coveas que el derecho es una ciencia? Porque tiene un objeto de estudio, ¿sí? De igual manera, niega que el conocimiento de los códigos y la práctica de la aplicación de la ley sea ciencia jurídica. Óscar Coveas considera únicamente que el derecho es ciencia porque tiene un objeto de estudio, ¿sí? Es lo que nos aporta Óscar Coveas. Ahora bien, dentro de estas corrientes jurídicas tenemos una corriente que es la justnaturalista, ¿sí?, que tiene dos vertientes. Por una parte, la vertiente laica, ¿sí?, como racional. En esta vertiente se reduce al derecho a un contenido intrínsecamente justo o natural, ¿sí?, ya que para esta corriente el derecho viene a ser solamente un valor justo o natural. Por otra parte, tenemos otra corriente que es el positivismo jurídico, ¿sí?, que en su insistencia por la separación estricta del derecho, de la ética, moral y la religión, es decir, el positivismo jurídico va a desmembrar el derecho, lo va a separar por completo de lo que es la ética, lo que es la moral y lo que es la religión, dejándolo de manera independiente, ¿sí? Y va a limitar a este derecho precisamente a un análisis, o va a considerar que el derecho va a realizar un análisis de las interrelaciones lógicas de las normas jurídicas. Por tanto, para el positivismo jurídico, el derecho únicamente van a ser las normas jurídicas sin importar si el contenido es justo o no. Otra corriente de estudio de la ciencia jurídica es precisamente el jusrealismo, ¿sí?, que va a considerar al derecho como un hecho eficaz o real. Y la ciencia del derecho, por tanto, va a ser una ciencia empírica, ¿sí?, que se debe ocupar únicamente del ser de la conducta humana. Nada más. Entonces, el jusrealismo nos dice que el derecho va a ser, o la ciencia del derecho es el equivalente a una ciencia empírica, que únicamente va a tener como objeto de estudio
del ser de la conducta humana, nada más. Entonces tenemos que el objeto de estudio no son normas, no son valores, solamente son los hechos que son desplegados precisamente por el ser, y lo que se va a estudiar o donde se va a aplicar es en la conducta humana. Sí, esa es la cuestión que tenemos. Ahora bien, una teoría más completa acerca del derecho es esta teoría tridimensional, donde se conjunta precisamente lo que es el valor, la norma y el hecho. Y esta teoría, aparte de que es la más completa, es precisamente la más aceptada, porque no deja de lado las normas, no deja de lado el hecho, no deja de lado los valores morales, sino que une estos tres aspectos precisamente para darle un sentido a lo que es la ciencia del derecho, ¿sí? Ahora bien, teniendo como conclusión, ¿sí?, lo que es la ciencia del derecho o ciencia jurídica o jurisprudencia, podemos ocuparla en tres sentidos, ¿sí? Tanto ciencia del derecho o ciencia jurídica o jurisprudencia. Las podemos ocupar en tres sentidos. ¿Cuáles son estos sentidos? Número uno, en un sentido muy amplio, ¿sí?, que va a abarcar todas las disciplinas jurídicas, incluso la filosofía del derecho, y se habla así entonces de las ciencias del derecho, ¿sí? Por tanto, tenemos que el derecho está integrado por otras ciencias del derecho, ¿sí?, que son, por ejemplo, la filosofía del derecho, la teoría general del derecho, ¿sí?, si los consideramos como disciplina. En otro sentido, en un segundo sentido, en un sentido semi-restringido, va a comprender todas las ciencias jurídicas, con exclusión de la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque se entiende que la filosofía del derecho no va a ser una ciencia del derecho, sino que va a ser una rama de la filosofía, ¿sí?, que únicamente se va a abocar al estudio de ciertas características del derecho, ¿sí? Y por último, en un sentido estricto, ¿sí?, vamos a ocupar este concepto de ciencia del derecho como un sinónimo de lo que es la dogmática jurídica. ¿Y qué es la dogmática jurídica? La dogmática jurídica no es otra, sino que aquella ciencia que tiene por objeto precisamente la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se encuentran en vigor. Sí, eso es la dogmática jurídica. Ahora bien, en conclusión y en resumen, ¿qué es el derecho? ¿Qué concepto podemos citar del derecho? ¿Sí? Para tener una conceptualización de lo que es el derecho, tenemos entonces que desde la antigüedad precisamente hasta el Renacimiento, prevaleció la idea de concebirlo como lo justo, ¿sí? Y por ahí tengo entendido que quienes estudian derecho ya llevaron el estudio de una materia que se llama derecho romano, ¿sí? Y no me dejarán mentir. Desde la antigüedad y tomando como principal ejemplo precisamente estas codificaciones, estos estudios que se realizan por parte de los romanos, coinciden o conciben al derecho precisamente como el arte de lo bueno y de lo justo. ¿Sí? ¿Qué otra concepción tenemos del derecho? Dar a cada quien lo que le corresponde. Eso también entendíamos como derecho, ¿sí? Como lo que es lo justo. Por tanto, entonces, en una época antigua, ¿sí?, hasta antes de llegar al Renacimiento, prevalecía esa idea de que el derecho era sinónimo de lo justo, ¿sí? Entendiéndolo, dándole otras concepciones o otros tintes, como es precisamente lo legal o lo igual, ¿sí? Es decir, aparte de que era lo justo, era lo que carecía o lo que tenía legalidad, es decir, que estaba precisamente justificado en un actuar de una autoridad, y lo que era igual, que es la igualdad, precisamente dar a cada quien, ¿sí?, lo que le corresponde. Hubo también otras ideas para expresar lo jurídico, ¿sí? Y este término del derecho va evolucionando, ¿sí? En un principio, que quiero señalar con esto, que en un principio el derecho era concebido como el arte de lo bueno y de lo justo. Es una frase muy importante que precisamente viene a ser acuñada por el derecho romano, ¿sí? Este término evoluciona, ¿sí? Y surge, hay aquí una línea del tiempo, es lo que intenté explicar precisamente en esta imagen que ustedes pueden ver, que va marcando, la línea amarilla marca precisamente esta época que es el Renacimiento, ¿sí? Hasta antes del Renacimiento había diferentes conceptualizaciones acerca de lo que es el derecho. Y ojo aquí, no quiero decir que el derecho haya surgido en esta época, no. La conceptualización
era diferente. Y tenemos que pasa precisamente en un momento por lo que señala el Antiguo Testamento, ¿sí? Que únicamente pasaba al derecho como precisamente una característica de las personas que estaban o que tenían precisamente este don, ¿sí? Perdón, de precisamente cumplir los preceptos que eran dados por un ser superior. Eso era lo justo o eso era el derecho. Después vienen las concepciones que nos otorgan Platón y Aristóteles. Si de ahí pasamos a los estoicos y la ley natural romana. Es precisamente aquí donde surge en este periodo de la ley natural romana lo que es precisamente todas estas codificaciones y estos conceptos de derecho, pasando después por las aportaciones que nos da San Agustín. Y de ahí, después del Renacimiento, viene ya precisamente la definición o se empieza a estudiar al derecho como una ciencia, ¿sí? Y tenemos precisamente los diferentes conceptos que van evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Por qué van evolucionando los conceptos? Nuevamente, el derecho es precisamente una ciencia, ¿sí? Cuyo o que se va a adaptar a fenómenos sociológicos. La sociedad es tendiente a evolucionar, no es un ente permanente. Por tanto, tenemos también que tanto el derecho como su conceptualización tendrán que ir avanzando, ¿sí? Esto no es fijo, es una cuestión cambiante. Tanto es así, sí, que en un principio existía una división del derecho, una disociación de derecho público y derecho privado. Con el pasar del tiempo surge una tercera división del derecho. Nuevamente, ¿a qué atiende esto? A que el objeto del derecho es precisamente este comportamiento humano. Y la sociedad no es un ente que se encuentre estancado, va evolucionando, por tanto también todo lo que se configure o que sea tocante a normar su comportamiento. Ahora, hay distintos conceptos creados acerca del derecho, ¿sí? Retomando un poco, el concepto básico que tenemos, que es precisamente el aportado por los romanos, nos dice que el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Y creo que esa es la concepción que en su mayoría, pues muchos conocemos, ¿sí? No sé si alguien más tenga alguna otra idea de lo que es el derecho. ¿No? Pues precisamente en derecho romano, apenas estamos viendo esta materia, de hecho la llevamos a la par. Con esta otra, nos encargaron buscar precisamente las definiciones de derecho. Y bueno, la mayoría de las definiciones se basan en precisamente qué es el arte de lo bueno y lo justo o de dar a cada quien lo que le Le corresponde. corresponde. Gracias. Precisamente que es la justicia, ¿no? El ideal de justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Y en otra concepción o uno de de estos ideales de derecho romano, tenemos precisamente que el derecho va a consistir en vivir honestamente y dar a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Eso son preceptos como de derecho romano donde precisamente nos dan diferentes acepciones de lo que es el derecho, ¿sí? Esa es la definición básica de lo que tenemos el derecho, que es aportado precisamente por el derecho romano. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué estamos nosotros acogiendo este precepto que nos deja el derecho romano? Ah, bueno, les voy a explicar algo muy importante. ¿Por qué nosotros tenemos o por qué aceptamos como fuente de nuestro sistema jurídico lo que es el derecho romano? ¿O por qué es tan importante estos preceptos de derecho romano? Este precepto de derecho romano o este precedente que tenemos, los sistemas jurídicos de los diferentes países se dividen o se van a agrupar en distintas familias jurídicas, ¿sí? La familia jurídica que prevalece precisamente en territorio mexicano, ¿sí? Que es precisamente la familia romano-germánica, esa es la forma de agrupación de nuestro sistema jurídico, toma precisamente como fuente o inspiración los preceptos de derecho romano, como por ejemplo, y no dudo que ya lo hayan escuchado hablar o lo hayan estudiado, lo que son las leyes de la ley de las 12 tablas.
sí, que es un precepto, sí, muy importante de derecho y que constituye uno de los primeros precedentes de codificación del derecho. Sí, ahorita vamos a ver en qué consistían. Y de igual manera, junto con todo esto, recordemos precisamente las obras tan importantes que existen en materia de derecho. Toda esta compilación que Justiniano manda a realizar precisamente en este afán de concebir al derecho como una ciencia. Si Justiniano realiza esta compilación tan importante de las institutas en derecho romano, no con un afán de normar o de establecer una ley. Él va más allá. Él manda hacer esta compilación, estas institutas precisamente, para tener una metodología de cómo se constituía el derecho. ¿Sí? Esta es la intención que él tenía y precisamente de esto surge esta compilación que tenemos como las institutas de Justiniano. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar precisamente como precedente el derecho romano porque la familia jurídica a la que pertenece el sistema jurídico mexicano toma como principal inspiración o como principal fuente al derecho romano. ¿Sí? Esto precisamente o este estudio es tema o es parte de otra materia que más adelante ustedes llevarán, pero por eso es tan importante que tengamos precedente de ciertas particularidades del derecho romano. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos que han sido creados acerca del derecho? ¿Sí? Aparte de ese que veíamos que es de derecho romano, hay dos particularidades. ¿Sí? Hay un concepto de derecho que prevalece en el ámbito jurídico y otro que prevalece o que va a ser válido en el ámbito sociológico. ¿Sí? En el ámbito jurídico vamos a retomar precisamente a Immanuel Kant y a Kelsen. ¿Sí? Me imagino que ya han escuchado hablar de Kelsen. ¿Sí? ¿No? Ahorita vamos a platicar un poquito de cuáles son las principales aportaciones de Kelsen. Muy bien, en este ámbito jurídico o cómo se define precisamente el derecho desde el ámbito jurídico. Muy bien, vamos a retomar estas dos grandes ideas. Para Immanuel Kant, el derecho va a ser el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno o de alguien puede conciliarse con el arbitrio de otro, según la ley universal de la libertad. Tenemos entonces que Immanuel Kant concibe el derecho como un conjunto de condiciones o factores bajo las cuales dos personas pueden conciliar precisamente su diferencia o ciertas discrepancias que pudieran tener. Kelsen, por su parte, nos dice que el derecho es un orden de la conducta humana, ¿sí? Que este derecho o este orden de la conducta humana puede ser influido ya sea por tendencias políticas, ¿sí? Y que precisamente estas tendencias políticas lo van a llevar o van a llevar a la conducta humana a coincidir en un ideal específico de justicia, ¿sí? Como puede ser la democracia y el liberalismo. Para Kelsen, esto es precisamente el derecho. Ahora bien, por otra parte, vamos a retomar esta idea que nos aporta Eduardo García Maínez. Si Eduardo García Maínez lo van a estar ustedes escuchando durante toda su formación profesional, porque estamos retomando muchísimo los aportes que él nos tiene. Eduardo García Maínez considera que el derecho va a ser un orden concreto, ¿sí? Es un orden concreto que viene a ser precisamente instituido por un ser humano. ¿Y para qué se instituye este orden? Precisamente para la observancia de valores, ¿sí? La observancia de valores. Y estas normas generalmente son cumplidas por los particulares. Y lo que decíamos, en caso de que exista inobservancia, ¿sí? Van a ser aplicadas e impuestas por los órganos del poder público ciertas sanciones. Entonces, este es el concepto probablemente más extenso o más amplio que tengamos de derecho, porque para Eduardo García Maínez dice que el derecho va a ser un orden concreto, ¿sí? Que sí es bien cierto, no viene dado por un ser supremo, como pueden ser las normas religiosas, ¿sí? Viene a ser instituido por el ser humano, pero este ser humano que instituye ciertas normas deberá detentar un poder, ¿sí? Este poder que lo llevará precisamente a tener facultades para hacer que estas normas se cumplan. Y aparte de eso, en caso de que no se cumplan, pueda aplicar o imponer ciertas sanciones,
¿sí? Ahora, en el ámbito social, ¿sí? En la definición que tenemos en el ámbito social del derecho, tenemos precisamente que el derecho es considerado un instrumento de control social. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué toman ustedes en esta parte? ¿Cómo interpretan que el derecho sea considerado un instrumento de control social? ¿Alguien tiene alguna idea que aportar, algún comentario que realizar respecto a esto? ¿No? ¿Qué consideran que a partir de esta definición, por qué el derecho cumple una función de instrumento de control social? Sí, y esta es una concepción sociológica, obviamente. Porque regula la conducta, Porque ¿no? regula Va la conducta. dirigida. ¿Y qué más? Ajá, aparte de que la conducta vaya dirigida, ¿qué más? ¿Qué juega en este papel? Es una conducta dirigida, obviamente, pero tenemos también, esto también se pudiera lograr con alguna de las otras normas, ¿no? Porque es una conducta dirigida. ¿Qué pasa con el derecho desde el ámbito social? Es un instrumento de control social porque opera la supra y la subordinación nuevamente. Es control social porque va a regular la conducta y va precisamente a indicarnos o va a establecer ciertas sanciones en caso de que no se observe, ¿sí? Nuevamente hay coercibilidad y podemos ubicar o esta definición, ¿sí? De esta noción de control social y citando a Maquiavelo, ¿sí? Quien considera precisamente que este derecho o el derecho va a ser resultante de la mecánica del juego de fuerzas políticas, nuevamente, supra y subordinación. Va a existir una persona que detente el poder, que tenga las facultades precisamente legislativas para crear, derogar o abrogar leyes, ¿sí? Y estas leyes van a ser de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque son jurídicas. El derecho es un conjunto de normas jurídicas. Las normas jurídicas nuevamente tienen la característica de obligatoriedad y coercibilidad. Por eso entonces tenemos que no va a inferir la voluntad de la persona. Nosotros tenemos que dar cumplimiento cabal a las normas que se encuentran establecidas. Y basándonos en esto, tendremos que regular nuestra conducta. Nuevamente, incumplimiento o inobservancia traen consigo aparejada una sanción correspondiente al derecho, ¿sí? Por otra parte, podemos también citar a Max Weber. Max Weber plantea una dualidad en la relación con el derecho, ¿sí? Max Weber dice que el derecho está compuesto por una parte un concepto jurídico y otro sociológico, los integra, ¿sí? En un sentido jurídico, únicamente estudia el sentido de las normas y en el sociológico lo que ocurre en la comunidad respecto a estas. Entonces, Max Weber va más allá y señala, sí, que el derecho va a cumplir una doble finalidad. Por una parte, estudiar el sentido de las normas, ¿sí? Y por otra parte, ¿qué efecto tiene o cómo va a repercutir en la comunidad precisamente la aplicación de estas normas? Por su parte, Arthur Kaufman, sí que es un filósofo de derecho, concibe a las normas jurídicas y sociales nuevamente como instrumentos de control social, ¿sí? Siguiendo este concepto de control social, han surgido distintas posturas, ¿sí? Que señalan precisamente que el derecho viene a ser una típica técnica de control social, ¿sí? Ahora bien, considerando nuevamente lo que yo les mencionaba o tomando como precedente lo que son las institutas de Justiniano, y recordemos que estas institutas de Justiniano son precisamente la compilación que se realiza precisamente o que él manda a realizar en su carácter de emperador durante su periodo de vigencia para esquematizar el derecho. Y se crean precisamente estas institutas de derecho o de Justiniano, ¿sí? Que cuenta con diferentes preceptos de derecho, ¿sí? En sí, el derecho tiene una definición. Vamos a definirlos de acuerdo a lo que vemos en nuestra pantalla, de acuerdo a esa época, de acuerdo a los aportes del derecho romano, ¿sí? Como el arte de lo bueno y de lo justo. Y aparte de esa definición, existen 3 preceptos de derecho. Nuevamente, estos preceptos de derecho son aportación del derecho romano. ¿Cuáles son estos 3 preceptos de derecho? Número 1, vivir honestamente.
2, no dañar a nadie. Y 3, dar a cada quien lo suyo, ¿sí? Estos son los 3 preceptos de derecho que podemos rescatar precisamente de lo que es la época de codificación del derecho romano, ¿sí? En conjunto con las institutas de Justiniano. Partiendo de esto, podemos entonces, o podemos empezar ya a elaborar, o a partir de lo que hemos ya estudiado, un concepto de que lo que es el derecho, ¿sí? Y tenemos entonces que el derecho va a tener va a estar estrechamente relacionado con lo que es la legitimación del poder. ¿Y qué es la legitimación del poder? ¿Sí? Es un medio de regulación de la elección democrática y designación de quienes ejercen el poder público, ¿sí? Entonces, el derecho va a estar íntimamente regulado con la legitimación del poder. ¿Por qué? Porque el derecho va a ser ese conducto o ese camino que nos va a llevar precisamente a legitimar la forma de elección democrática o designación de quienes ostenten el poder público, ¿sí? Eso va a ser un derecho. De igual manera, resulta menester mencionar, ¿sí?, que la evolución de la normatividad jurídica presenta una evolución, como yo les mencionaba. Esta normativa jurídica, ¿sí?, y vamos a retroceder un poco, como es nuevamente retomando el derecho romano, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Sí? Esta evolución de la normativa jurídica va a presentar una dinámica que va de lo simple a lo complejo, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar esto? ¿Sí? Imagínense ustedes, hace muchos siglos o muchos años atrás, ¿sí? ¿Cómo es que estaba codificado el derecho? ¿Sí? Había un reducido número de leyes y códigos, muy pequeño. ¿Y cómo lo puedo ejemplificar? Por ejemplo, y nuevamente vamos a retomar el derecho romano, ¿sí? La ley de las 12 tablas. En esa época, en ese tiempo, era precisamente el cuerpo normativo de mayor importancia, ¿sí? El supremo, el superior, que contenían estas 12 tablas, ¿sí? La tabla, la primera, la segunda y la tercera, precisamente venían a codificar lo que era el derecho procesal civil, es decir, cómo se iban a desenvolver los procedimientos en materia civil, ¿sí? Después de ahí tenemos lo que es la tabla número 4 y la tabla 5, que precisamente habla acerca del derecho de familia y sucesiones. Todo lo que tuviera que ver con esta cuestión, cuestión de familia, ¿sí? Las cuestiones que pudieran surgir, las discrepancias, estaban en esta tabla. Y de igual manera, las sucesiones estaban codificadas precisamente en estas tablas. De ahí tenemos las 6 y las 7, ¿sí?, que hablan precisamente acerca de las obligaciones. Y de esa forma se fue codificando el derecho en un principio en estas 12 tablas de derecho romano, ¿sí? Así podemos llegar hasta el 12. Si ustedes ya lo estudiarán, cómo es que estaban compuestas o qué codificaban o qué temas estaban tocantes en estas 12 tablas. En ese momento, pues era precisamente el cuerpo normativo escrito, ¿sí?, con mayor precedente. ¿Qué pasa entonces? Existe una evolución en la humanidad, una evolución en los sistemas sociales, ¿sí? Y de pasar precisamente a ser un número reducido de códigos, esta propia evolución sociológica genera que avancemos en esta complejidad de integración de cuerpos normativos, ¿sí? Y es como podemos ver, ¿sí?, que a partir o en estas fechas recientes, existe una gran cantidad de leyes y códigos que existen, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué estoy citando precisamente la ley de las 12 tablas? Es el precedente que podemos citar de derecho romano. Nuevamente, nuestro sistema jurídico, dada la familia jurídica a la que pertenece, tiene su principal inspiración o su principal aporte, lo toma precisamente del derecho romano, por eso es que lo estamos incluyendo, ¿sí? Es la forma en la que evoluciona precisamente los sistemas jurídicos. Ahora, dada la complejidad de la gran existencia de cuerpos normativos, ¿sí?, resulta ser
hemos visto obligados o tiene que haber forzosamente para el estudio del derecho clasificaciones del mundo jurídico, ¿sí? De acuerdo a varios aspectos. Por ejemplo, una de las clasificaciones que tenemos del derecho es de acuerdo precisamente a la materia que regula, ¿sí? El derecho va a regular diferentes materias y atendiendo precisamente a las materias que regula el derecho, resulta ser que surge lo que es derecho administrativo, derecho civil, derecho mercantil, derecho laboral, el derecho de amparo, el derecho de seguridad social, el derecho de pueblos indígenas, el derecho de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Todo esto, el derecho penal, el derecho, todas sus áreas, el derecho viene precisamente a dividirse en todas estas áreas, ¿sí? Y precisamente estas disciplinas del derecho se van a agrupar en áreas, ¿sí? Tenemos entonces que el derecho se divide en materias y estas materias a su vez se van a agrupar en lo que son las áreas del derecho. Doctrinalmente tenemos precisamente tres áreas del derecho, ¿sí? No sé, y quiero entender y quiero marcar este precedente, este momento. El derecho romano, una de sus principales aportaciones, o bueno, dentro de las muchas que tiene, es que realiza esta clasificación del derecho en dos, público y privado, únicamente. Es la forma en la que se clasifica o se clasificaba antiguamente el derecho, público y privado. Nuevamente retomamos, el derecho precisamente al ser una ciencia, ¿sí? Cuyo objeto precisamente se compone de la conducta humana, y la conducta humana ya vemos que está integrada precisamente o está compuesta por personas o miembros de una sociedad y la sociedad evoluciona, resulta ser que dentro de esta propia evolución empiezan a surgir nuevas materias del derecho. Por tanto, al surgir nuevas materias del derecho, surge la tercera, o lo que conocemos como la tercera área del derecho, que es precisamente el derecho social. Entonces, en conclusión, actualmente, ¿sí? Contamos o doctrinalmente en términos para su estudio, el derecho se divide en tres áreas: derecho público, derecho privado y derecho social. ¿Sí? Esa es la división general del derecho. Y a su vez, cada una de estas áreas, derecho público, derecho privado y derecho social, está compuesto o agrupa una materia. Por ejemplo, en el área del derecho social, ahí vamos a colocar la materia del derecho al trabajo o la materia del derecho agrario o el derecho a la seguridad social. Forma parte de la clasificación que ubicamos como derecho social, ¿sí? En conclusión, que una vez que ya vimos estudiamos precisamente toda esta serie de ideas, de conceptos, ¿qué vamos a definir o cómo vamos a concluir? Y esta conclusión es personal, es lo que yo les puedo compartir. Si alguno de ustedes tiene alguna otra concepción acerca de lo que es el derecho, basándonos en lo que hemos visto o en alguna otra cuestión doctrinal que ustedes tengan, no hay ningún problema, siempre y cuando pues esté apegada a una situación que tenga un reforzamiento, ¿sí? El derecho va a ser precisamente un conjunto de normas, ¿sí? Normas que precisamente son creadas por el legislador, ¿sí? Están integradas por la Constitución, leyes reglamentarias, códigos, reglamentos y decretos, ¿sí? A los que podemos agregar precisamente la jurisprudencia y la práctica de los órganos jurisdiccionales y administrativos, siempre y cuando no sean violatorios de las leyes vigentes, ¿sí? De igual manera, también es derecho la doctrina jurídica, ¿sí? Y que todo esto en conjunto va a tener como finalidad la realización de la justicia, la seguridad, el bien común, la libertad, la igualdad, la paz social, el orden y la solidaridad. Todo esto son precisamente, vamos a entender estas últimas situaciones, tanto como la justicia, la seguridad, el bien común, son valores jurídicos, ¿sí?
estos valores jurídicos se encuentran precisamente intrínsecos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Por eso es importante que lo tengamos presente en nuestro concepto. Por tanto, entonces, el derecho yo pudiera definirlo como todo el conjunto de normas jurídicas o el conjunto de normas que son creadas por el legislador. Sí, esta facultad legislativa, recordemos que le asiste precisamente a lo que conocemos como el poder legislativo. ¿Sí? Esta facultad legislativa es precisamente la facultad de aprobar, ¿sí? Modificar o en todo caso derogar ciertas leyes. ¿Sí? ¿Cómo está integrado nuestro conjunto de normas? Las normas jurídicas, ¿sí? En el sistema mexicano, vamos a contextualizar esto en el sistema mexicano, se encuentran integradas por una constitución. La constitución tiene esta característica de supremacía, ¿sí? Esta característica de supremacía le da precisamente la facultad o estas características que ninguna ley podrá estar por encima de lo que se encuentre contemplado en la Constitución, ¿sí? De la Constitución surgen lo que son las leyes reglamentarias. Un ejemplo que voy a citar, ¿sí? Artículo 3º constitucional, ¿sí? Está nuestro artículo 3º constitucional, que dentro de lo que toca en nuestro artículo 3º constitucional nos habla precisamente del derecho a la educación. Y está muy bonito, se lee muy bonito el artículo 3º constitucional. ¿Qué pasa? El artículo 3º constitucional le va a dar origen a su ley reglamentaria, ¿sí? Que es precisamente la Ley General de Educación, ¿sí? 3º constitucional da origen a la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional que vamos a llamar Ley de Educación, ¿sí? Y de esta forma es como surge o es para ejemplificarles cómo está constituido el cuerpo normativo en México. Aparte de la Constitución y leyes reglamentarias, de igual manera contamos con códigos. ¿Qué son los códigos? Son los preceptos de derecho escrito positivo. Nuevamente, ¿qué es el derecho positivo? El derecho vigente que se encuentra, sí, precisamente, o que está siendo validado en nuestra jurisdicción mexicana. De igual manera, contamos con reglamentos y contamos con decretos. Todas estas normativas son de diferente jerarquía. Nunca olviden, imaginen una pirámide, siempre se los digo, una pirámide. Y encima de esta pirámide, en la parte más alta, ustedes van a situar a la Constitución. Y esta pirámide no es una invención mía, es precisamente la pirámide de Kelsen, ¿sí? Donde precisamente podemos nosotros demostrar lo que es la supremacía constitucional. ¿Por qué ubica la Constitución encima de cualquier otro orden? Porque la propia Constitución tiene este carácter de suprema, ¿sí? En la Constitución se va a definir precisamente la forma de gobierno, cómo es que se van a elegir a nuestros gobernantes, cómo va a estar dividido el territorio, ¿sí? La Constitución siempre va a ser precisamente la ley suprema. Ahora bien, todos estos cuerpos normativos, ¿sí? Son precisamente normas jurídicas, en diferente categoría como se los he dicho, ¿sí? Pero forman parte del derecho y a esto podemos agregar la jurisprudencia, que la jurisprudencia viene a ser precisamente la interpretación que los órganos del Poder Judicial realizan referente o precisamente a distintas discrepancias o distintos artículos, ¿sí? Que se encuentran precisamente contenidas en la Constitución. La jurisprudencia en ocasiones es obligatoria, en ocasiones no, dependiendo del número de ponentes que voten en favor de cierto proyecto. Pero siempre es muy importante considerar la jurisprudencia como parte de nuestro derecho. Ahora bien, ¿qué otra forma o qué otra parte, otro aspecto forma parte del derecho? ¿Sí? Todos los actos que lleven a cabo precisamente los órganos tanto jurisdiccionales como administrativos, siempre y cuando sean apegados a derecho, ¿sí? Van a ser precisamente parte del derecho. Y todo este conjunto de normas, todo este conjunto de actos tiene la finalidad de la realización de lo que llamamos los valores jurídicos. ¿Cuáles valores jurídicos? Justicia, seguridad, la seguridad, el bien común, la libertad, la igualdad, la paz social. Todos estos valores jurídicos son los que se busca concretar
mediante todo este conjunto de normas, mediante todo este conjunto de actos, precisamente tanto órganos jurisdiccionales como administrativos. Ahora bien, una vez que hemos marcado lo que es precisamente el concepto de lo que es el derecho, las normas jurídicas, ¿sí? Que recuerden, ¿qué es el derecho? Otro concepto que se me viene ahorita a la mente. ¿Qué es el derecho? Es el conjunto de normas jurídicas que se encuentran vigentes en cierto territorio. Ese es el derecho, ¿sí? Ahora bien, estas normas jurídicas tienen un ámbito de validez, ¿sí? ¿Qué es el ámbito de validez de la norma jurídica? Va a ser todo aquello que la norma abarca, ¿sí? Atendiendo a la doctrina y atendiendo a distintos juristas, la norma jurídica, ¿sí? Puede abarcar un espacio o un territorio determinado y lo vamos a conocer como el ámbito espacial de una norma jurídica. Siguiente idea, una norma jurídica también puede comprender algún periodo de tiempo. A esto le vamos a conocer como el ámbito temporal de una norma jurídica. Tercera idea, ¿sí? La misma norma o la norma puede abarcar o puede estarse refiriendo o dirigiéndose a diferentes personas, ¿sí? A esto le vamos a conocer como el ámbito personal. Y por último, las normas jurídicas pueden comprender distintas materias, ¿sí? A esto le vamos a conocer como un ámbito material. Entonces, grábense muy bien esto, si tienen por ahí un lugar donde anotar. El ámbito de validez de la norma son precisamente, ¿sí? 4. El ámbito espacial, el ámbito temporal, el ámbito personal y el ámbito material. Estos 4 ámbitos son los ámbitos de validez de la norma, es decir, en qué supuestos la norma jurídica va a tener validez. ¿Sí? En esto, de manera doctrinaria, en la cuestión de la sistemática jurídica, así vamos a clasificar la norma, ¿sí? En estos 4 ámbitos de validez, ¿sí? A su vez, cada uno de los ámbitos de validez tiene subdivisiones, ¿sí? Estamos hablando, y ustedes lo pueden ver aquí, está todo lo que está aquí, lo pueden ver en este cuadro que está resumido. Validez de la norma jurídica, ¿sí? Tanto espacial, temporal, personal y material. Son los 4 ámbitos de validez de la norma jurídica. Nuevamente, ¿sí? Cada ámbito tiene una subdivisión y voy a regresarme para que les sea un poco más o me vuelvan a entender si es que no lo logramos captar. La norma jurídica tiene 4 ámbitos de validez. Número 1, la espacial. Aquí lo pueden ver. Número 1, la espacial. A su vez, este ámbito espacial hace que las normas se clasifiquen en 3 grandes grupos, ¿sí? Lo que son las normas federales o leyes federales, las locales o estatales y las municipales, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? ¿Sí? Las leyes federales o las normas federales son aquellas leyes que son expedidas por el Congreso de la Unión. ¿Quién integra el Congreso de la Unión? ¿Sí? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, Poder Legislativo. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen facultades separadas, facultades individuales, según lo marca la Constitución. Pero resulta ser que ambas tienen precisamente esta calidad de entes que tienen esta capacidad de legislar, ¿sí? Y cuando Cámara de Diputados y Cámara de Senadores trabajan o se unen en los periodos que marca precisamente la propia Constitución, a esta unión le vamos a llamar Congreso de la Unión. Entonces, siempre que ustedes escuchen Congreso de la Unión, es precisamente esta metodología de trabajo que llevan a cabo Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En conjunto, entonces, el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes, ¿sí?
no solamente para expedir, ¿sí? De igual manera estudiarán, propondrán y someterán a votación cualquier tipo de reforma que se quiera realizar a las leyes existentes de carácter federal, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien tiene alguna idea de alguna ley federal? ¿Se les Pues viene a la mente una? ahorita la que está de moda, ¿Cuál? bueno, es una reforma a reformar lo que es el INE, ¿no? O sea, se pasó y creo, me parece que no tuvo la mayoría en el Congreso y por eso no se Ujú, pudo, legislar. O la reformar. introducción, reformar, perdón, sí es cierto. Ujú. Sí, no se pudo reformar. Ok, esta precisamente es una ley federal. Gracias. ¿Qué otra ley federal podemos citar en este momento? De igual manera, una ley que ha sufrido importantes cambios y que vienen a marcar un precedente histórico precisamente en México, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo. Ley Federal del Trabajo es precisamente una ley federal, ¿sí? Que emana precisamente de la Constitución, ¿sí? Es una ley reglamentaria, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo resulta ser que de igual manera ha sufrido varias reformas, ¿sí? La que se dio hace unos 15 días y que fue aprobada precisamente por el Congreso, es precisamente la ampliación del periodo vacacional a los trabajadores, ¿sí? Que en un principio pues era de 6 días por cada año trabajado, ahora se ha duplicado. ¿Qué beneficia? Que obviamente aparte del derecho a las vacaciones, se le da un derecho o amplía este derecho que también está consagrado, que es la prima vacacional, con el goce completo de sueldo, ¿sí? Por tanto, entonces, un ejemplo de ley federal es precisamente esto que conocemos como la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo viene a regular todas las relaciones, ¿sí? Que se dan con motivo de esta relación obrero-patronal, ¿sí? Y su origen viene a apuntarse o surge del artículo 123 constitucional, apartado A, ¿sí? Entonces, esto es como surgió, es un ejemplo de una ley federal. Esta ley federal fue expedida en su momento por el Congreso de la Unión. ¿Qué característica tienen las leyes federales? Las leyes federales tienen validez en todo el país. ¿Sí? Una ley federal tiene que ser observancia obligatoria en todo el país, ¿sí? Sin importar. En cada una de las entidades federativas, cualquier ley federal tendrá que tener vigencia, ¿sí? Esa es una característica muy importante, ¿sí? Federal. ¿Por qué? Recuerden, somos una república federal. ¿Por qué? Porque estamos precisamente integrados por diferentes estados, ¿sí? Ahora bien, esta ley federal no va a tener vigencia nada más en un estado o en ciertos estados. Tendrá que tener vigencia, tal como se lo dice, su nombre lo dice, en cuestión federal, es decir, en toda la extensión de la República Mexicana, en todo el país. En segundo momento tenemos lo que son las leyes locales o estatales, ¿sí? Las leyes estatales o las leyes locales, sí, son aquellos ordenamientos que son expedidos precisamente por las legislaturas locales de cada una de las entidades federativas, ¿sí? ¿Quién expide? Y esta es una característica muy importante. Estas leyes locales o estatales son expedidas por los diputados locales, ¿sí? Recuerden, así como opera el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que es de ámbito federal, en el ámbito local o estatal, es decir, en los estados, dada la característica que tienen de autonomía, porque son estados libres y soberanos, que unidos forman una república federal, los estados que integran la República Mexicana tienen la facultad que por conducto de sus legislaturas locales, lo que conocemos como los diputados locales, puedan precisamente expedir, ¿sí? Este tipo de normativas. Y por último, tenemos las normas o la legislación municipal. ¿Cuáles son estas? Pues precisamente aquellas leyes, decretos o ordenamientos que son expedidos por las personas que detenten el poder en cada uno de los ayuntamientos.
En términos generales, ¿quién detenta el carácter o quién podrá tener facultad para expedir una ley de carácter municipal? ¿Sí? Lo que conocemos como el cabildo del ayuntamiento. ¿Sí? No únicamente el presidente municipal tendrá que hacerlo, el cabildo, si a bien tiene el presidente proponer alguna ley, algún decreto, ¿sí? Lo tendrá que ser votado precisamente por su cabildo. Pero ojo aquí, la ley municipal únicamente va a tener vigencia en el municipio donde se originó. No va a tener vigencia en toda la demás república, en todos los demás municipios que integren un estado. Únicamente tendrá vigencia en el estado donde se dictó. Y de igual manera, las leyes estatales únicamente tendrán vigencia en la entidad federativa que dio origen. Por tanto, con esto quiero decir que cualquier ley estatal, ¿sí? O municipal no tendrá vigencia en todos los demás estados, en todas las demás ciudades, únicamente en el espacio geográfico o en la demarcación, ¿sí? Que le dio origen. Este es precisamente el ámbito espacial de vigencia de una norma, ¿sí? Ahora bien, siguiente, el ámbito temporal de validez, ¿sí? El ámbito temporal de validez es precisamente, nos hace referencia al tiempo de validez de una norma. Términos generales, las normas jurídicas o las normas de derecho nacen con la finalidad de que duren para siempre, ¿sí? Pero nuevamente, vuelvo a repetir, y soy muy reiterativa con esto, el derecho y las normas no pueden permanecer estáticas, ¿sí? Y en esta clasificación doctrinal que se hace precisamente el ámbito temporal de validez de la norma jurídica, vemos que existe la vigencia determinada y la vigencia indeterminada. Obviamente las de vigencia determinada son aquellas donde en su propio cuerpo normativo se establece qué periodo de tiempo va a durar, ¿sí? Y las de tiempo indeterminada son aquellas cuyo tiempo de vigencia no se establece, ¿sí? No va a estar ahí, no tiene un tiempo, como les digo, nuevamente, las normas jurídicas están creadas para que duren todo el tiempo. Esa es una vigencia indeterminada. Pero ¿qué pasa? Esta vigencia indeterminada se ve interrumpida cuando se inicia un proceso de abrogación o de derogación. Proceso de abrogación es cuando de plano se intenta desaparecer, ya sea una ley que contiene diversos artículos o simplemente un artículo de esa ley, ¿sí? Pero obviamente al ser abrogada tendrá que darse a la luz o tendrá que surgir otra que la sustituya con el fin de normar lo que contemplaba esa ley. Y por otra parte, ¿sí? La derogación, que es precisamente el hecho de hacer ciertas modificaciones, ¿sí? En lo que es la norma jurídica. Ahora bien, dentro del ámbito material de validez, en el ámbito de material de validez, vamos a clasificar las normas de derecho público y las normas de derecho privado, ¿sí? Y ojo aquí, quédense precisamente y ya tomen nota de este cuadro que ustedes pueden ver en su pantalla. ¿Por qué? ¿Sí? En este ámbito material de validez está señalando o nos señala precisamente que se va a basar o surge una subdivisión de acuerdo a las normas de derecho o a la materia del derecho y lo pueden ver ustedes en su pantalla. Dice normas de derecho público y normas de derecho privado. Es decir, la norma jurídica va a regular materialmente aquellos temas que le correspondan dado la conducta o el hecho que se encuentre regulado. Y así tenemos que la norma de derecho público va a regular, ¿sí? Las relaciones jurídicas donde interviene el Estado en su papel de gobernante. Y las normas de derecho privado van a regular las relaciones entre particulares, ¿sí? Un ejemplo de cada uno, una norma de derecho público puede ser, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Se da una relación jurídica entre quién, entre el Estado y por otra parte, el gobernante. Ejemplo de norma de derecho privado,
Nos dice el precepto, regula las relaciones entre particulares. Pudiera ser o pudiéramos citar en las normas de derecho privado un código civil. ¿Por qué? Porque en un código civil pudiéramos encontrar, ¿sí?, todo aquello que se encuentre normado, las situaciones que rigen, tanto las situaciones intestamentarias, sucesorias, que vienen precisamente por cuestiones de estas situaciones que surgen en familia, como puede ser un juicio de alimentos. Y citando un juicio de alimentos, se da precisamente, es un litigio o una relación de derecho que surge entre particulares. Por tanto, se van a aplicar normas de derecho privado, ¿sí? Y en el ámbito personal de validez, ¿qué es el ámbito personal de validez? ¿Sí? Esto va a hacer referencia, ¿sí?, precisamente a las personas o grupos de personas a las cuales las normas van a aplicarse, ¿sí? De manera general, las normas jurídicas que se encuentran establecidas en los códigos, ¿sí?, o en las leyes, se tienen que aplicar a todas las personas, ¿sí? Es decir, a todos aquellos individuos que se encuentran en un supuesto contenido en la disposición normativa. Por ejemplo, ¿sí?, pudiéramos citar un código penal. El código penal no va a ser aplicado a todos, va a ser aplicado únicamente como norma genérica a aquellos individuos que, ya sea por acción o omisión, se encuentren dentro de un supuesto que se encuentra contenido en nuestro Código Penal. ¿Sí me entendieron? Este es el ámbito de validez. Está el código, pero el código no lo podemos aplicar a todos. Este código, dado que es una norma genérica, únicamente va a especializarse y va a aplicarse a aquella persona que haya incurrido en alguna falta, ¿sí?, que se encuentre contemplada precisamente en este código, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos deducir dentro del ámbito personal de validez? ¿Sí? Que las normas contenidas en los códigos son genéricas, es decir, van a obligar a todos, pero en algunos casos, ¿sí?, van a regular o van a ser dirigidas a aquellos que hayan cometido alguna o que hayan desplegado una acción o, en todo caso, una omisión, ¿sí? Ahora bien, aparte de las normas genéricas, existen otras, ¿sí?, que únicamente van a obligar a ciertos miembros, ¿sí?, lo que vamos a conocer como normas individualizadas. Un ejemplo de una norma individualizada va a ser una sentencia, ¿sí? ¿Qué es una sentencia? Una sentencia, en términos jurídicos, viene a ser precisamente la resolución judicial emitida por una autoridad jurisdiccional con pleno uso de sus capacidades referente a un asunto planteado y sometido a su jurisdicción. Esa va a ser la sentencia, ¿sí? Por medio de esta sentencia, imagínense que en una sentencia se condena a una persona, ¿sí? Se describe o se le hace ya precisamente, o se hace acreedora a algún tipo de sentencia, ¿sí? Esta sentencia evidentemente se va a fundamentar en una norma genérica, que es la norma genérica la que está contenida en un código, ¿sí? Y decíamos, todos están obligados a cumplir lo que se encuentra en el código. La sentencia va a tomar ciertos criterios de este código, ¿sí? Y resulta ser que se va a basar precisamente en este código, ¿sí? Pero a pesar de que sea una norma genérica en la cual se basa la sentencia no se va a aplicar a todos los individuos, ¿sí? La sentencia se va a aplicar únicamente al individuo, ¿sí?, que mediante su conducta realizó a cabo la hipótesis normativa que se encuentra contenido en el código. Y se va a individualizar esta sanción a la que él se hace acreedor, ¿sí? ¿Por qué se hizo acreedor? Porque es autor de una conducta o de una omisión, ¿sí? Y entonces esta sentencia va a adquirir el carácter de norma individualizada, ¿sí? Es así como opera precisamente este ámbito personal de validez. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o seguimos con nuestro siguiente tema de lo que es la clasificación del derecho? Todo está claro, maestra, gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Siguiente tema. Este tema es breve, ¿sí? ¿Cómo está clasificado el derecho? ¿Sí? Y recuerden que les decía, nuevamente recapitulando, ¿quién nos da la mayor aportación de la división del derecho?
el derecho romano, ¿sí? Derecho público, derecho privado. De ahí evolucionamos, ¿sí? ¿Por qué evolucionamos a tener una tercera clasificación del derecho? Porque surge esta necesidad de un mejor manejo de los contenidos que se encuentran estipulados en las leyes vigentes. Leyes vigentes es el igual a derecho positivo, ¿sí? Este mejor manejo del contenido de las leyes lleva precisamente a los especialistas, ¿sí?, a clasificar en distintas materias. Les decía, el derecho se clasifica o se divide en materias, ¿sí? ¿Qué materias se me ocurre mencionar ahorita del derecho? Estos que ustedes pueden ver en su pantalla es enunciativo, más no limitativo, ¿sí? Por ejemplo, derecho constitucional, el derecho económico, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho de amparo, el derecho internacional, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho de la seguridad social, y todos ellos, aparte de todo, perdón, se me olvidaba el derecho mercantil, aparte de que están las leyes sustantivas, tienen su código adjetivo, que es la ley procesal, lo que nos indica cómo se van a seguir los procesos de cada una de estas materias de derecho, ¿sí? Todas estas son materias de derecho, ¿sí? Todas estas que ustedes ven en su pantalla son precisamente lo que son materias del derecho. Estas materias se van a agrupar en 3 áreas. ¿Cuáles son? Derecho público, derecho privado y el de más reciente creación, que es el derecho social. Y ahora me dirán ustedes, bueno, maestra, ¿y en dónde va cada uno? ¿Cómo se ubican o qué? Recordemos que decíamos, derecho público es cuando se encuentra, si funge la autoridad y hay una relación jurídica con un particular. Derecho privado, relaciones jurídicas entre particulares. ¿Y qué es el derecho social? Muy bien, ahorita vamos a analizar qué es el derecho social. El derecho público está precisamente, esta área del derecho, son las normas relativas a la organización del Estado, ¿sí? Tanto de manera directa como indirecta, ¿sí? Dentro de esta división vamos a situar el derecho constitucional, ¿sí? En el derecho constitucional, recuerden, es la relación que existe entre Estado y particular. Para que les sea más sencillo de digerir, el derecho público va a referirse a todas aquellas normas que van a regular la relación jurídica entre el Estado y entre el gobernado, ¿sí? Dentro de esta agrupación de derecho público podemos encontrar lo que es el derecho fiscal, el derecho penal, el derecho económico, el derecho de amparo y el derecho procesal. ¿Por qué? Nuevamente, relación jurídica entre particular y entre Estado, ¿sí? Característica del derecho público. Las normas que contiene se consideran de supraordinación y subordinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son relaciones que se dan entre sujetos de distinta categoría. Uno es inferior, es decir, el gobernado es inferior, y el otro es superior, respectivamente. ¿Quién va a ser el superior? Pues obviamente el gobernante, ¿sí? Siguiente clasificación, derecho privado. El derecho privado está compuesto de todas las leyes que están relacionadas con la organización de, por ejemplo, patrimonio, relaciones y el intercambio comercial, ¿sí? Las relaciones que se regulan en este derecho son de simple coordinación entre sujetos de la misma categoría. Entonces, si hacemos una diferenciación entre derecho público y derecho privado, tenemos que el derecho público precisamente va a regular relaciones jurídicas entre Estado y un particular. Y el derecho privado va a regular las relaciones que surgen con motivo de organización de patrimonio, de relaciones, de intercambio social, comercial, ¿entre quién? Entre dos particulares, ¿sí? Principal diferencia de derecho público y derecho privado. Y por último, les mencionaba yo, esta sistematización del derecho, lo que conocemos como derecho social, que es la de más reciente creación, surge a partir o se empieza a codificar a partir de inicios del siglo XIX, ¿sí? Este derecho social surge precisamente
como un resultado de diferentes ideologías, ¿sí? Y presiones económicas y políticas. ¿Quién realizó estas presiones? La clase, y lo citan así los juristas, ¿sí? A través de distintas protestas, de distintas exigencias, distintas ideologías llevadas a cabo por la clase media y popular o la clase desprotegida, como se señala en distintos conceptos doctrinarios, ¿sí? Este derecho social tiene sus antecedentes, como les mencionaba, en el siglo XIX, ¿sí? El derecho social es un conjunto de leyes, ¿sí? Que vienen a establecer principios y procedimientos protectores de las personas, ¿sí? Una persona, un grupo o un sector que se encuentre integrado por individuos económicamente débiles. ¿Para qué surge el derecho social? ¿Con qué objeto? Ah, bueno, con el objeto de lograr la convivencia con las diferentes clases sociales dentro de un orden justo. Eso es el derecho social. Nuevamente surge con la finalidad de evitar diferencias entre clases sociales, con la finalidad de dar protección y seguridad jurídica a lo que se considera son los agrupamientos sociales menor protegidos, ¿sí? ¿Qué se usa con el derecho social? Justicia e igualdad para aquellas personas que se considera se encuentran en una situación desfavorecida. Eso es el derecho social, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar en el derecho social? ¿Sí? En el derecho social podemos encontrar, por ejemplo, y para que se den una idea, lo que es el derecho laboral. El derecho laboral en México se encuentra reglamentado por lo que es la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué busca la Ley Federal del Trabajo? Precisamente lograr condiciones dignas para la clase trabajadora. Y si ustedes al momento de que lean o echen un vistazo a una Ley Federal del Trabajo, se van a dar cuenta que en esta Ley Federal del Trabajo se pactan y se reconocen los derechos con los que cuenta la clase trabajadora. Y esta ley es muy ejemplificadora de lo que es el derecho social. ¿Por qué? Porque la ley señala, son derechos de los trabajadores. Y en otro apartado señala obligaciones de los patrones. En ningún momento señala derechos de los patrones. ¿Con qué finalidad se crea precisamente esta ley o cuál es la finalidad de esta ley federal del trabajo? Pues obviamente lograr condiciones iguales y justas de trabajo para la clase obrera. ¿Quién es la clase que se busca proteger? Pues nuevamente la clase trabajadora porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y esto es lo que es el derecho social. Un ejemplo de derecho privado, yo les mencionaba, pudiéramos citar precisamente un código civil, sí, que regula las relaciones de familia, que regula las sucesiones, que regula precisamente todas las cuestiones que tienen que ver con cuestiones de patrimonio. Pudiéramos citar un código de comercio, que el código de comercio viene a regular todas las actividades con motivo de el comercio o las cuestiones de leyes mercantiles que se da entre particulares y nuevamente en el derecho público que regula las relaciones entre el Estado y un particular, pudiéramos citar un código fiscal, ¿sí? Pudiéramos citar también el código penal, porque ahí se regula y quién es la autoridad que pone las sanciones o que establece precisamente la autoridad. Y se da precisamente una relación entre gobernante y entre gobernado. Ahora bien, ¿qué se va a quedar como actividad que se va a quedar habilitar en su plataforma? Únicamente investigar 2 leyes federales y 2 leyes estatales, ¿sí? Nuevamente, las leyes estatales que yo pido que investiguen son las que tienen ámbito de validez en el lugar donde ustedes se encuentran residiendo, ¿sí? 2, es decir, si usted está residiendo en el estado de Veracruz, en el estado de Oaxaca, búsquenme 2 leyes, ¿sí? Que tengan ámbito de validez en ese estado. Y aparte, 2 leyes federales, ¿sí? Eso va a ser lo que se va a quedar como actividad. De igual manera, les voy a habilitar les voy a habilitar otra presentación en su plataforma, otro material que es tendiente, permítanme un momento.
Aquí está. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Sí, maestra. Sí. Perfecto, muy bien. Esta presentación se va a quedar habilitada en la plataforma, ¿sí? Nuevamente, ¿qué tiene o qué tema viene aquí? Fuentes del derecho, que es nuestro siguiente tema de estudio, las fuentes del derecho. Y únicamente voy a empezar por dar una introducción, ¿sí? ¿Alguien levanta su mano? Porque no puedo Yo, ver. maestra, ¿me podría repetir la tarea, por favor? Ok, dame un segundo. Mira, si puedes ver tu pantalla para que te lo proyecte. Sí, sí puedo. Tienen que investigar y únicamente voy a abrir un espacio para que ustedes investiguen y citen 2 leyes federales y 2 leyes estatales, ¿sí? Únicamente los nombres. 2 leyes federales y 2 leyes estatales. Esto tiene que ver o es tocante precisamente al ámbito de validez de la norma jurídica. ¿Qué ámbito de validez es? Pues obviamente el ámbito espacial, ¿sí? 2 leyes federales y 2 leyes estatales. De cualquier manera, al momento de que les habilite la presentación, ahí está en la última diapositiva lo que se queda como actividad. ¿Sí? ¿Sí puedo contestar tu pregunta? La tarea es en libreta. Como ustedes quieran, nuevamente les digo, si tienen computadora y lo pueden escribir adelante, si no, nada más en la libreta y toman la evidencia y me la habilitan, ¿sí? No hay ningún problema por eso. Ok, aquí está. Nada más, únicamente déjenme dar esta introducción. ¿Alguna otra duda o alguna otra situación con la que los pueda apoyar referente a la actividad? Ok, vamos a continuar únicamente con esta introducción. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿Sí? ¿Y qué vamos a entender por fuente del derecho? ¿Sí? Va a ser toda aquella forma de creación de un orden jurídico, ¿sí? Y este orden jurídico obviamente va a ser aceptado por la colectividad, ¿sí? Y este ordenamiento jurídico se van a sujetar los órganos de poder público, los gobernados, ¿sí? Con la finalidad nuevamente de una vida civilizada. Atendiendo a la postura que marca García Maínez, podemos afirmar o él sostiene que la palabra fuente en este ámbito jurídico constituye precisamente un proceso de manifestación de la norma jurídica. Y aquí vamos a ser muy exactos. Vamos a tomar las ideas o el aporte que nos deja Eduardo García Maínez, porque si ustedes buscan, van a poder encontrar un sinfín de fuentes del derecho. Nosotros vamos a tomar como base los estudios de Eduardo García Maínez, ¿sí? Eduardo García Maínez nos dice, ¿sí?, que existen 3 fuentes o 3 clasificaciones tradicionales de las fuentes del derecho. ¿Cuáles son estas fuentes del derecho según Eduardo García Maínez? Son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Esto según Eduardo García Maínez. Nuevamente, si ustedes en algún momento tienen a bien leer algún otro libro, alguna otra información, van a encontrar otro tipo o cualquier otro tipo de clasificación de fuentes del derecho. En este momento yo para esta clase he elegido precisamente la aportación de Eduardo García Maínez, ¿sí? Que nuevamente nos dice que las fuentes del derecho van a ser fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas, ¿sí? Ahora bien, la fuente del derecho también va a ser, o lo vamos a entender, como todo aquello que da fundamento o da origen precisamente del derecho. Una concepción, una definición que tenemos es precisamente que la fuente del derecho va a ser todo aquello a partir de lo que se origina el derecho, ¿sí? Es decir, una consecuencia de una serie de factores sociológicos. Nuevamente les vuelvo a reiterar esta parte. ¿Por qué? Porque el derecho es tendiente a regular esta conducta. ¿La conducta de quién? De las personas que integran una sociedad. Por tanto, entonces, el derecho va a ser consecuencia, ¿sí? O su fuente va a ser consecuencia de una serie de factores sociológicos, de la propia evolución de la sociedad. De igual manera, se pueden considerar factores políticos y factores ideológicos, ¿sí? Y todos estos factores o son tendientes a convertirse en una serie de ideas, ¿sí? Y estas ideas se van a aplicar en un país o en una nación. Y por último, para terminar y para que no los sature de tanta información, ustedes pueden ver en su pantalla
precisamente esta división, ¿sí?, de Eduardo García Maínez acerca de las división o de las fuentes del derecho, que son formales, reales e históricas, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes formales o cómo las vamos a definir o cómo las vamos a distinguir, ¿sí? Las fuentes formales van a ser todos aquellos procesos que intervinieron o que aportaron para que una norma jurídica se creara, ¿sí? Siguiente apartado, las fuentes reales, ¿sí? Van a ser todos aquellos factores y elementos que van a determinar el contenido de la norma jurídica. Y por último, la última clasificación, las históricas. Van a ser todos aquellos vestigios, todos aquellos documentos, todas aquellas inscripciones, todos aquellos papiros, libros tallados, que fueron considerados o que tienen intrínseco el texto de una ley, que en su momento fueron vigentes, que en su momento marcaron un precedente, pero que tal vez ya no se encuentran vigentes, pero que aún así van a servir, ¿sí?, para que el legislador pueda crear nuevas leyes. Y nuevamente, en este ejemplo, puedo yo citar lo que es la ley de las 12 tablas, ¿sí? Nuevamente, derecho romano. Esa es una fuente histórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque dado que nuestro sistema jurídico pertenece a la familia jurídica romano-germánico, tenemos como antecedente que nuestro derecho en el sistema jurídico mexicano es un derecho escrito, ¿sí? No es un derecho consuetudinario, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes aportaciones que tenemos precisamente de una fuente histórica como es la ley de las 12 tablas, que nosotros retomamos o tomamos como inspiración en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, únicamente para contextualizar y que ustedes entiendan un poco de cómo es que estas fuentes, pese a que ya no se encuentran vigentes, van a servir para propulsar o impulsar esta labor legislativa y se pueda dar este proceso de creación de nuevas leyes que obviamente van a encontrarse vigentes y tienen como objetivo regular la conducta humana de la sociedad y se convierten, por tanto, en un derecho positivo vigente, ¿sí? Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. De cualquier manera, yo les habilito todo esto que ustedes pueden ver en su pantalla. ¿Qué les pediría? Pues únicamente que realicen una lectura para que en nuestra siguiente clase sí podamos ya sintetizar un poco más y ustedes puedan comentarme más o puedan de cualquier manera podamos hacer algún tipo de diálogo, me puedan manifestar algún tipo de duda que tengan, algún otro tipo de comentario, si una vez que hayan leído este material que yo les voy a habilitar. No sé si tengan alguna duda, alguna otra situación en la cual los puedo apoyar, algún comentario. Ok, sí, las clases son los días miércoles, ¿sí? Son los días miércoles, por ahí ya se los mandó el maestro, el doctor Eliud, en el grupo de WhatsApp. Entonces, las clases son los días miércoles de 6:30 a 8 de la noche, ¿sí? ¿Alguna otra duda aquí con lo que les pueda ayudar? ¿Comentario acerca de la clase? ¿No? Perfecto. Bueno, pues por mi parte sería todo sobre la tarea. Sobre la tarea ya está, son investigar únicamente 2 leyes de carácter federal y 2 leyes de carácter estatal, ¿sí? Solamente, federales y estatales, esto tocante o tendiente al tema de que es el ámbito de validez de la norma jurídica, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Va a ser en la plataforma, yo en este momento les habilito, les subo el material y abro el espacio para la actividad, obviamente pues con el tiempo que hay para que ustedes lo cumplan, que es hasta la siguiente semana, y pues eso sería todo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Bueno, pues por mi parte sería todo, les deseo una excelente noche, muchas gracias por su atención. Ok, la evaluación, pues me preguntan por la evaluación, ya les había comentado en la primera clase que la evaluación se habilita al término o después de nuestra última clase, se habilita y se les da un periodo para que la contesten. Sí, eso va a ser la evaluación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, ay, no puedo ver. Pero bueno, de cualquier manera, cualquier otra situación que tengan, Mauricio, ¿tienes algo que mencionar? Porque veo que tienes tu mano levantada. Ok, si tienen dudas acerca de la calificación, les recomiendo por favor que vean la grabación de la primera clase, ahí están marcados precisamente los parámetros de evaluación.
Cualquier otra duda, cualquier otra situación, con todo gusto por WhatsApp. Por ahí los que me preguntan acerca de la evaluación, en la primera clase se los expliqué, ya les subieron la grabación del grupo de WhatsApp, ahí pueden resolver cualquier otra duda. Si tienen alguna otra duda, con todo gusto mándenme mensaje y yo estoy para servirles. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Ahorita les habilito el material y les deseo una excelente noche. Gracias por su atención. Gracias, maestra. Hasta la próxima semana. Gracias.